Buenas noches, una vez más agradecemos el acompañamiento de ustedes en este programa La Gente Quiere Saber. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Rafael Molina, médico egresado de la Universidad del Zulia, con estudios y experiencia intelectual en Europa, en París y en los Estados Unidos. Y en la ciudad, una persona muy respetada, muy querida, y que ha tenido siempre la curiosidad intelectual y de allí su interés por múltiples temas. Vamos a hablar un poco de todas esas cosas que el doctor Molina ha asumido en su vida, ¿no? Yo he pretendido desarrollar una idea de la épica civil. Sí, en Venezuela, así con todo el agradecimiento que uno le debe a Bolívar y a los héroes de la independencia, etcétera, pero yo creo que hemos exagerado la presencia de, casi nos aplasta, de estos hombres de la independencia, y prácticamente terminamos focalizados en lo militar, como si una sociedad girara en torno a lo militar, cuando realmente no debería ser así, porque la guerra es la excepción. Lo normal es el trabajo, la producción económica y, lógicamente, la cultura en su sentido más amplio, ¿no? Y entonces la épica civil no es más que el ciudadano que ocupa y desarrolla sus actividades al servicio público, a la utilidad de la sociedad, y que de una u otra manera va marcando hitos en el desarrollo de esa sociedad. En este caso, me gustaría que en esta primera parte del programa hablara un poco de tu experiencia como médico humanista, es decir, cómo de una profesión muy marcada terminas asumiendo una cantidad de temas que tienen que ver con la cultura en general. Antes del programa me comentaba tus circunstancias particulares en Maracaibo, en tu infancia, en tu juventud, las librerías y tu pasión y afición a los libros, ¿no? Vamos a comenzar hablando de eso. Bienvenido, sí. Rafael. Muchas gracias, doctor Lombardi. Me honra la invitación por el nivel intelectual que usted representa en nuestra región, en Venezuela, y la calidad de este programa que ya he visto varias veces. Mi pasión por los libros empezó en la misma casa, porque como le decía, yo soy hijo de un locutor que no tenía sexto grado ni siquiera, pero que se autoformaban. En aquella época donde muy poca gente tenía acceso a un buen colegio, en Mágoras Chávez y esa gente, había que ser de cierto nivel económico y eso. Y mi padre se tuvo que retirar rápidamente, pero era un gran lector. Cuando un tío mío estaba soltero, tenía que Enrique Molina, el gastroenterólogo. El doctor sí, Enrique Molina, decano de la Facultad de Medicina. Bueno, él era mi compañero de cuarto en la casa de su hermano, donde papá. Enrique leía permanentemente eso. Entonces, mi diversión los sábados era que me llevaban a la Plaza Baral y me compraban el Biliken y el Peneca me acuerdo de un libro que los superhéroes de la época. Sí, Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, me acuerdo, cosas así, ¿no? Bueno, y después tuve la suerte de tener en los hermanos maristas, muy buenos guías, que todavía recuerdo con cariño. Por ejemplo, el hermano Gutiérrez, que inclusive fue profesor de papá y después fue director cuando fui yo. Y sobre todo en bachillerato. Yo fui alumno del Liceo Baral. El Liceo Baral de mi época, ingresé en el 52 y salí en el 57. Cuando yo ingresé, el primer año. Casualidad. Bueno, ese es una cosa especial.
En el Liceo Baral se gestó el grupo Apocalipsis, en el Liceo Baral habían conciertos, había un grupo que me acuerdo que lo lideraba Salvador Conde, que era de apreciación musical clásica. Había un conjunto venezolano donde bailaba gente como las doctoras Rieder, que ahora son directoras de investigación. De investigación. Bueno, de cualquier nivel. Víctor fue en Nueva York, era que ahora es un famoso en expresión corporal en Francia. Eso. Bueno, eso eran los bailarines. Y yo era uno de los músicos. Yo tocaba guitarra y mandolina, ¿no? Y además, eso en la parte musical, claro. Y yo no podía estar en todos los grupos, pero con el grupo de apreciación musical clásica también, ahí también, vamos a decir, me metí bastante en eso. Me dejé llevar, porque el que oye, por ejemplo, Beethoven no es que se va a meter, sino que se lo lleva. Así es. Y tuve unos profesores inolvidables. En cuanto a la lectura general, apartando las cosas, como usted dice, las cosas técnicas de la biología y eso, yo tuve especialmente dos. Edina Barrada, se llamaba una barquisimetana que llegó cuando yo estaba en el tercer año y me inició en la lectura de lo español. Era una época cuando uno no se leía 5 o 10 líneas de una obra, sino que a uno le decían, Gonzalo de Berceo, bueno, Mester de Clerecía, compre el librito. Habían unos libritos populares, pequeños, y uno tenía que pararse a recitar cosas y a interpretar. Eso siguió después con dos profesores también inolvidables. Por un lado, Isabel Boscán. El que no aprendiera a leer con Isabel Boscán no aprendía con nadie, porque era precisamente eso. A Isabel Boscán lo hacía uno vivir las discusiones de Juan Vicente González con Guzmán. Ella no era que nos daba 10 líneas sobre Cecilio Acosta, sino que hacía que leyéramos a Cecilio Acosta y discutiéramos el entorno político y literario, cualquiera de Cecilio Acosta, de Bello. Cualquier chileno estaría orgulloso de oír una clase de Bello de ella, ¿no? Y el otro fue Ábrego Montero. A mí me parece muy malo que haya... Era un personaje, ¿no? Sí, sí. Además de que era eso, era todo un personaje en la ciudad. Era él. Y él se jactaba de que se parecía a Juan Vicente González. Sí. Pero era una materia que yo creo que nunca debieron quitar, que se llamaba Latín y Raíces Griegas. Porque para mí era muy fácil después estar en la escuela de medicina y que me dijeran que la médula ósea era hematopoyética, porque Ábrego me había dado toda... Ya el referente lingüística. Toda la etimología bien explicada. O cuando a uno está leyendo un poema y dice que el mar estaba proceloso, cosas así, ¿no? Eso no existe ahora, pero en el Liceo Baral de esa época estaba me citaste a Tito Balsa también, como un extraordinario profesor. En esa época, cuando yo estaba con Ábrego e Isabel Boscán, llegó una promoción de Caracas en la que estaban, recuerdo dos muy bien, Tito Balsa, que es historia de nuestro lenguaje. Sí. Como dijo un día un historiador, creo que fue Susarini, le dijo a Tito Balsa, de frente así directo o indirectamente todos hemos sido sus alumnos. Así es. Yo también fui alumno del Liceo Baral. Seguimos hablando con el doctor Rafael Molina. En el próximo segmento hablaremos de libros, biblioteca, la Maracaibo de la época, la educación de la época, el Liceo Baral y el Pedagógico Nacional. Ya volvemos. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708.
Continuamos con el doctor Rafael Molina, médico, pero vamos a hablar de todo menos de medicina, ¿no? Estamos hablando de algo muy importante, la calidad educativa, la calidad de la educación. Yo no comparto la tesis que todo tiempo pasado fue mejor, pero evidentemente que en ciertos aspectos el pasado pudiera servir para una reflexión. En Venezuela, a partir de la creación, creo que en 1940, el Instituto Pedagógico Nacional, con la misión chilena, se creó varias generaciones de profesores que venían a los estados, a los liceos modelo. En Maracaibo fue sin lugar a duda el Liceo Avaral y después Ludón Pérez, pero básicamente el Liceo Avaral, que es donde sale la Universidad del Zulia en el 46. Sí. Venían profesores de altísima calidad, no solamente para instruir, sino para educar. Y evidentemente que la educación sin la lectura, hoy en día diríamos lectura más tecnología, no se pudiera concebir, ¿no? Entonces nos enseñaban a leer. Y al final la educación realmente termina siendo autodidacta. Es decir, por muchas influencias positivas que uno recibe, sin lugar a dudas, al final va a depender de cada persona su afán de aprender, de aprendizaje, de conocimiento, y somos autodidactas, ¿no? Y ahí están muchos instrumentos educativos. De hecho, todo lo que nos rodea es educativo, empezando por las propias personas, pero ahí están los libros. Pudiéramos intentar contigo un itinerario bibliográfico, o sea, autores y libros que fueron marcando algunos hitos en tu vida de desarrollo intelectual. Claro. Hablamos de que el premio de mi comportamiento escolar era ir a la Plaza Baral el sábado. Me llevaban a la Belloso Rosell, que quedaba en la esquina, frente al convento. Con la calle Colón. Sí. Sí, la calle que entra a la Plaza Baral, la que se abre en la Plaza Baral, sí. Y me llevaban a una buena librería, también se llamaba Los Buenos Autores. Y a un puesto que ponían las revistas o en el suelo o colgando de unas tiras de un señor Arcadio Martínez. Entonces, bueno, ahí me probé, tenía el Biliken de Argentina, el Peneca, una edición chilena, el Alma Criolla, que tenía las letras de las canciones más populares en América Latina y sobre todo aquí, porque había mucho movimiento musical aquí. Sí. Y después me fueron comprando libritos. Y me acuerdo que uno de los primeros se llama Bertoldino y Cacaceno, que ahora es una curiosidad. Lo conseguí por ahí en internet, pero es un libro interesante, ¿no? Con los hermanos maristas empecé a leer mucho. Por supuesto, yo tenía que leer historia sagrada y en aquella época por lo menos uno tenía hasta que levantarse en la clase y explicar el Evangelio, explicarlo y razonarlo y hacer algo como de religiones comparadas, cosas así. Sí. Además me tocó, por ejemplo, no sé si 1 o 2 años me tocó un condiscípulo que sabe mucho de eso, que es Jordi. Cale Jordi. Sí. Cosas así, ¿no? Y por la historia, y sobre todo por esa historia que yo sé que a usted la cultiva, que es la historia de los héroes civiles. Sí. Casualmente, en estos días se va a subir a internet un libro que es la biografía del iniciador de la obstetricia científica en Venezuela, y lo escribimos alguien que vive en Caracas, que se llama José Terán, y yo. Y hablamos de eso. Cerramos el libro elogiando que le hicieron un busto frente a la Maternidad Concepción Palacio en la avenida San Martín, que es una cosa rara. Claro. Porque yo digo, las estatuas se le hacen a los que nos dan la patria-nación, sí, la nación-estado, ¿no? Que generalmente son hombres de guerra y algunos muy pocos diplomáticos, ¿no?
o se le ponen también a los que nos ofrecen la otra gran nación, que es la nación celestial. Sí, ¿no? Y la construcción permanente Sí, de la sí. nación, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, tenemos una gran necesidad de civilidad. De civilidad, pero ya ese es un asunto más vamos a decir, nos salimos del tema. Pero también pudiéramos intentar tocarlo hoy, ¿no? O sea, Sí. La responsabilidad cívica Sí. y la ciudadanía. Simón Rodríguez se le atribuye una frase, no es posible que exista la república sin repúblicos. Hoy diríamos, no podría existir una democracia sin demócratas. Claro. Porque al final de cuentas los sistemas políticos expresan un sistema social, un sistema cultural, Sí, ¿no? sí. O sea, en ese sentido, ¿tú crees que ha habido un desarrollo de la civilidad en Venezuela? ¿Y en qué términos pudiéramos identificarlo? Actualmente no. Actualmente la civilidad venezolana está aplastada. Actualmente si se funda un coro o una orquesta sinfónica o una carnicería o se instala en el campo un intento de que algunos agrónomos produzcan semillas, madres, siempre el jefe es un coronel o un general. Y yo creo que ese es parte del problema, porque ¿por qué no tenemos electricidad? ¿Por qué no tenemos una buena distribución del agua cuando un maracayero que se llama Ignacio Rodríguez Iturbe Una autoridad mundial en materia de agua, ¿no? es de las personas que lo llaman de Atenas para darle un doctorado o de Roma, porque es de las 4 o 5 personas que saben en el mundo de distribución de agua? Pero volviendo a los libros, ¿no? Les repito, estas profesoras me marcaron mucho, tanto que a mí me invitan los lingüistas a discusiones y comparto mucho con ellos. Y algunos dicen, no, chico, tú eres un lingüista sin título y tal. No, yo lo que soy es un averiguador y un buen lector, les digo yo. Pero eso viene mucho de ahí. Mire que le hablaba de que la profesora Barradas y Isabel Boscán nos obligaban a leer. Y así, a mí se me quedó eso. A cualquiera... Si le pregunto a alguien, ¿ustedes saben cuál es la última novela que me leí yo? Nadie la pegaría, porque esta semana me leí La vida del escudero Marcos de Obregón, que es una novela Alemán, ¿no? de la picaresca, de Vicente Espinel, un autor, un andaluz de Ronda. Y el que tengo ahora que me voy a volver a leer por enésima vez La vida de sueño de Calderón. O sea, no me he escapado de eso. Claro. Como en música, en París tuve la suerte de vivir en una residencia que se llamaba Casa de las Provincias de Francia o Francia de Ultramar. Ahí vivía Víctor Fuenmayor también. Y teníamos mucho contacto al lado estaba la Casa de los Alemanes. Y en la Casa de los Alemanes permanentemente había conciertos de cello y música de cámara. Además de todo lo demás, ¿no? De manera que la vida me hizo encontrar con esta cosa. Y, por ejemplo, leo mucho sobre música. Sí, entiendo que has trabajado, por ejemplo, un libro emblemático, El humor. Sí. Me acabas de informar de que estás trabajando un diccionario, en un sentido muy amplio, terminológico, ¿no? Tu interés permanente por la música, tu cercanía con una calle musical, la llamaste, sí. Y Ondas del Lago. La calle Los Andes. Ok, calle Los Andes, Ondas del Lago. Bueno, vamos a hablar de esto, de la música en la ciudad, y tu contacto o tu afición o tu empatía con este mundo en el próximo segmento. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita.
Bueno, seguimos hablando del doctor Rafael Molina, que es una enciclopedia viva de la ciudad, ¿no? Una memoria viva, y lo que indica que realmente Maracaibo, más allá de la dificultad del día a día, en este momento la basura, la falta de luz, la anarquía en el tránsito, etcétera, etcétera, es una ciudad que de alguna u otra manera ha venido desarrollando una identidad cultural a partir de una serie de personas que se dedicaron con talento a esas cosas. Aquí tenemos importantes escuelas de pintura, sí. Tenemos una tradición musical muy rica, ¿no? Que es lo que precisamente vamos a tocar en este segmento. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, aquí, bueno, se cita, yo no lo viví en esa época, pero se cita la presencia de Gardel. Pero yo sí recuerdo la presencia de los principales cantantes mexicanos, ¿no? Pedro Vargas cantó en la iglesia de Santa Bárbara y en otro sitio. Lucho Gatica, que acaba de recién morir, en el Teatro Baral. Venían, bueno, Miguel Aceves Mejía y, en fin, un montón de gente. Y aparte de eso, en la propia ciudad hubo muchos grupos, ¿no? Aquí se recuerda recientemente, digo recientemente, los últimos 30, 40 años, a los Huacos, pero realmente hubo muchos grupos y mucha actividad musical. Vamos a hablar un Sí, había mucha actividad musical, pero había dos cosas, vamos a decir, como opuestas. La radio primero. Las radios tenían mucha actividad musical. De cualquier tipo, porque, por ejemplo, las compañías petroleras, sobre todo, algunos industriales prósperos, como la Curazao Trading Company, cosas así, patrocinaban programas de música clásica, o de música no clásica, pero música instrumental de calidad. Sí. Hasta hace muy poco, La Voz de la Fe tuvo un programa de mediodía de puros instrumentales que se llamaba Sobremesa Musical, lo hacían Delia Smith y la esposa Cecilio Adarme, Adelina Balbuena, que yo, para mí insuperable como calidad musical. Sí. Bueno, en aquella época, y además como no había la televisión, todo el que quería prosperar iba a la radio. Y entonces en la radio, fíjese, Ondas del Lago, que es la referencia para mí porque vivía ahí atrás y mi padre trabajaba. En Ondas del Lago te daba el lujo de tener director musical. ¿Y sabes quiénes eran directores musicales de Ondas del Lago? Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Manuel Enrique Pérez Díaz y Luis Guillermo Sánchez. Esos cuatro fueron directores. O sea, no se presentaba un cantante o no se pasaba una música que no pasara por el tamiz de gente con este criterio. Antonio Lauro ahora lo llaman el Strauss de la guitarra. Sí. Bueno, él fue músico ahí. Había conjuntos, el papá de estos Medina, de Tulio Medina, tocaba en una cosa que se llamaba el Cuarteto Falcón y después pasó a tener otro conjunto, después salió Alma Zuliana. Teresita Antunes se llamaba una que iniciaba mucho las canciones de Rafael Rincón y de Luis Guillermo Sánchez, un señor Luis Gonzaga Carrullo, también había mucha actividad. Molero tuvo muchos años. Armando Molero era un referente horario. Sí, al mediodía. Programa... es un fenómeno. Yo estoy tratando de hacer una monografía sobre Armando Molero, pero con una dicotomía importante. Armando Molero aparentemente no fue autor, fue el más grande difusor, eso no le quita mérito, fue el más grande difusor de la música nuestra y de la música vecina, porque él parece que él estuvo presente en un lance en el que hubo un muerto y se fue de Venezuela a Colombia. Cuando vino de Colombia vino lleno de bambucos, ¿no? Que es la música típica de allá, sobre todo de la montaña, ¿no? Y los popularizó todo. Y los locutores decían de su propia inspiración va a cantar. Entonces la gente no sabe ahora, claro. Los investigadores o los que cantan no saben, pero hay mucho lío con eso. Pero él fue el gran referente. Además, era un hombre que tenía una particularidad. Es muy difícil tocar un instrumento
y cantar, apartando cosas como el cuatro, cosas sencillas, una vihuela, un cuatro, pero en cambio tocar el piano o tocar la guitarra, que es un instrumento armónico en el que hay que poner 5 dedos aquí en un oficio y otros 5 dedos en otro oficio, para llevar a veces ritmos complejos, la izquierda con una cosa y la derecha. Bueno, eso lo hacía él automáticamente. ¿Cómo? No sabemos, pero cuando Sevillano quiso grabar las canciones de Armando Molero, se tuvieron que poner a estudiar. Se tuvieron que poner a estudiar en serio. Y aquel famoso quinteto contrapunto también. Y ahora, por ejemplo, Israel Colina lo toca muy bien. Israel es el que toca 4, ¿no? Porque lo confundo con el hermano. Sí. Somos amigos, pero lo confundo con su hermano. Bueno, como toca Israel, las canciones de Armando es muy difícil tocar, porque lo que llaman el arpegio, la digitación de la mano derecha, Armando Molero la hacía como automática, cantando por un lado con una parte del cerebro puesta en la letra, una parte del cerebro puesta en la mano izquierda y otra en una digitación bastante compleja. Una vez me comentó Rincón Morales, no sé si voy a ser infidente, ¿no? Que uno de los dramas que tenía Armando Molero era que él no leía música, o sea, no. Entonces el temor que él tenía que le fallara la memoria en algún momento, ¿no? Yo me acuerdo mucho de él porque yo, cuando iba al liceo, yo vivía en el centro, iba al Liceo Baral, venía en el carro Verita y muchas veces coincidía con Armando Molero, que él era un hombre modesto, con su guitarra, iba a su programa de radio, el carrito por puesto, pues, o sea que un personaje popular, con un gran talento y que yo creo que realmente valdría la pena ese trabajo que estás intentando de un poco darlo a conocer, ¿no? Sí, bueno, estoy en eso actualmente. Bueno, tenía competidores que nunca le quitaron vamos a decir, la audiencia, pero que también descollaron, por ejemplo, el famoso Reyito. Jesús Reyes, el de Maracaibo en la noche, tiene cosas muy que trascendieron, pero Reyito era distinto. Reyito se anunciaba con una guajira cubana, que todavía la graban, porque Andy Montañez la grabó hace unos pocos. El tema de Reyito, tanto así, Reyito llegó a dominar una cosa un ritmo campesino de Cuba que llaman el punto. Eso ingresó con los españoles como punto de arpa o algo así. Quedó como el punto cubano. Y Reyito lo cantaba muy bien, tanto que Reyito fue llamado por la CMQ de La Habana. Y de ahí viene la historia de Pregones Maracaiberos, que es aparentemente la canción zuliana más difundida, más grabada, que estaba cantando el pregonero vendiendo su mercancía. Esa canción nació porque Reyito recibe la invitación de La Habana y fue donde trabajaba Rafael Rincón y le dijo, necesito que me hagáis una canción de aquí, porque yo no quiero presentarme en La Habana primero con una canción de ella. Entonces dice, Rafael Rincón cuenta que una vez salió a llevar a su hermano, a acompañar a un hermano que iba al distrito Colón, que tenía que comer una piragua en la madrugada. Entonces en esa madrugada empezó a oír lo que cantan todos esos pregones que gritan todavía por ahí, por las pulgas y esas cosas. Y en esa época se vendía, había leche. Yo no vi la leche con el vaso puesto así para que me la pasaran de la vaca, pero los vendedores de carne en burro sí los vi mucho y cosas de esas, ¿no? Sí, es interesante toda esta historia de influencias, de talento local, y tú nombraste a Colombia, La Habana, Cuba, Onda del Lago creo que está vinculado también a México, no sé. Sí, mucho. Claro. Entonces, bueno, el Maracaibo Caribe, vamos a hablar de esto en el próximo segmento, cómo realmente el fenómeno cultural, por muy local que sea, realmente es un fenómeno universal, de lo particular a lo universal y viceversa, ¿no? Porque normalmente nos asumimos como una aldea aislada, a orilla del lago, ¿no? Resulta que Maracaibo realmente fue una ciudad que estuvo orgánicamente vinculada a lo que pudiéramos llamar genéricamente el Caribe, ¿no? Y a mi juicio ha sido reflejado bastante bien por la información que nos está dando el doctor Rafael Molina. Continuamos el próximo segmento.
Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Seguimos conversando con el doctor Molina, que nos está dando muchísima información importante sobre Maracaibo. A veces cuando decimos la identidad de Maracaibo, la identidad zuliana, nos quedamos en una metafísica, una ontología, y resulta que esa identidad es algo vivo, antropológico, sociológico, económico, político, es la gente. Y particularmente nos hemos detenido en el tema musical, la música, Maracaibo como ciudad caribe, el doctor Molina nos está dando información importante, inclusive con respecto a un poema de Losada que hacía referencia a estos temas y el tipo de música que se escuchaba. Por favor, me gustaría que siguiéramos conversando de eso. Bueno, este es un poema de Losada que sepa yo, solamente se publicó en la revista de la Universidad del Zulia Segunda Época, no recuerdo en qué número, y donde él escribe hasta, usó una ironía, usó cierto humor que nunca encontré en otro escrito de Losada, ¿no? Y sobre todo que no era un hombre aislado como creía mucha gente, estaba al tanto de lo que se bailaba y lo que se cantaba, porque a raíz de que se inaugura el Parque Centenario, ahí en el Tránsito. Detrás de la Chinita para la gente donde nueva. La gente nueva oye hablar de Cambuleto, la Plaza de Cambuleto. Esa es la Plaza de Cambuleto, el Centenario de Urdaneta, año 1945. Y Losada escribe, pero ahí estaba el cementerio de los ingleses. Todavía hasta hace muy poco, a mí me han dicho vecinos que de pronto van a hacer algún trabajo por ahí por detrás del panorama y sale un hueso. Entonces, pero ahí pavimentaron, hicieron su monumento y por supuesto hacían retretas. Entonces bailaban y Losada hizo algo en alusión a esto, ¿no? Y hace una enumeración de las cosas que se oían en Maracaibo, desde las contradanzas de lanceros y todo, hasta llegar a los sones cubanos. Que ahí se referiría sobre todo a Miguel Matamoros, que marcó a Maracaibo como a casi todo el mundo, porque como Estados Unidos tenía las grabadoras en Cuba, o llevaba a Nueva York a los cubanos y puertorriqueños. Entonces, y era hoy, diríamos, el mercado de entrada para todo el Caribe, ¿no? Claro. Entonces eso era lo que consumíamos nosotros, en mala hora, porque pocas cosas le hacen caminos, lo que llaman engramas, caminos neurolingüísticos a alguien que está en formación, pocas cosas más que los refranes y las canciones. Los refranes de la mamá y las cosas de la casa y las canciones, sí. Sobre todo las populares. Claro, haciendo ver qué es popular y dónde es, porque en Alemania es popular Beethoven y Wagner, ¿no? Sí. Lo popular es no es lo vulgar ni chabacano. Claro. Lo popular es lo que gusta a un gran número de personas, y se disfruta como algo propio. Pues. Claro. Y en España es popular de Falla y eso. Así y entre nosotros es popular Armando Molero y la gaita, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo pasé mucho de mi infancia cerca de Rocolas, como casi todos los maracaiberos. Y en las Rocolas nos llovían los tangos. Pudiéramos enumerar muchos cantantes. Inclusive ya 10 años o más después de la muerte de Gardel. Pero Gardel dejó hasta una manera de usar el sombrero y el saco. Reyito quería vestir como Gardel. Pero un estilo. Y un boxeador había famoso también, y un señor Moisés Moreno, que era atleta, muy conocido, porque querían vestir como Gardel. Hicieron un tango. Rafael Rincón González hizo un tango. Y Jesús Parra Bernal, que llamaban Chuchú Parra, hizo otro tango que está grabado por un señor llamado Félix Cubillán. Ese está grabado
en Chiquinquireña está la grabación. Bueno, de manera que por ahí fuimos Caribe forzosamente, porque uno tenía ya una fiestecita al lado, ¿no? Porque los enamorados de las muchachas colaboraban para poner una fiesta y bailaban en la sala bajo la vista de las mamás y los tíos y eso, ¿no? Mi suegro, que era maracucho, decía que el maracucho le encantaba tanto la fiesta que cuando no había motivo inventaba el bautizo de la muñeca. No, había bautizo de Claro. muñeca, bautizo, y entonces eran los compadres de papelito. Sí. Se repartían como el amigo secreto de ahora, se repartían los papelitos. Bueno, total que por ahí nos vino una música. Y eso es muy malo, porque la música que se oye en la infancia se le graba a uno. Marca caminos que ya no se borran. Así es. Marca caminos que no se borran. Yo puedo oír, a mí me encanta la música venezolana y oigo música clásica todos los días, pero a mí me ponen un bolero de Rafael Hernández y me llevan. Quedamos anclados en esa identidad. Claro. Estamos conversando con el doctor Molina sobre muchos temas de interés, ¿no? Continuaremos con él en el próximo segmento. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. En el programa que se ha ido muy rápido, ¿no? Rafito, te dicen los amigos, ¿no? Sí. Cariñosamente, cuando a uno lo adopta una comunidad, siempre hay un apelativo cariñoso, ¿no? Nos ha venido ilustrando sobre muchísimas cosas interesantes de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra identidad. Particularizamos la música y usamos un concepto, el mestizaje. Creo que hay una anécdota con respecto a esto que tú pudieras compartir, ¿no? Aquí hay una forma de mestizaje que difícilmente se da en otra parte. Una etnia de la región, la añú, una etnia arahuaca. Alguna sinamaica. Sí, la etnia arahuaca. Distinguida lingüísticamente, entiendo, ¿no? Claro, sí, era un lenguaje arahuaco que supuestamente está muerto para algunos investigadores, otros como Pipo Álvarez y él es José Álvarez, ¿no? Sí. Y José Quintero Huer insisten en que hay que rescatar y en un esfuerzo por demás loable, por supuesto. Un jesuita hizo un diccionario y una gramática. Sí, el de José Álvarez lo conozco, sí. Sí, el padre... No recuerdo exactamente el apellido. Y ahora estoy esperando que Quintero Huer tiene algunas cosas que me interesan mucho por lo que le voy a decir. Yo creo que solamente se ha visto aquí, que prácticamente desaparezca una etnia porque hay mestizos, entre ellos mi esposa tiene sangre de gente que vivió en la laguna, o sea, mis hijos tienen su genes por ahí, añú, sí, claro. El añú perdió el habla para la mayoría de los lingüistas que han estudiado eso. No se conoce exactamente ningún baile añú. Estoy esperando ansiosamente los libros de Quintero porque es un buen investigador. Sí, cómo no. Y él es el que ha recogido cuentos y tal. Pero música no conozco que se hace ciertamente. Pero los añú tienen una cosa muy particular. Los añú dicen, o los descendientes de añú, inclusive hace poco hubo un encendido discurso de un señor Finol aquí, donde cuestionó a Padilla y cambió los nombres de la ciudad y puso a Nigales de modelo. ¿Y Ildefonso Finol? Sí, ellos son descendientes de añú, todos esos mojaneros y toenses son descendientes. Pero para ellos la bandera de la cultura musical añú es la décima. Y no hay nada más español que la décima. Así es. El libro ese, Diversas Rimas, de Vicente Espinel, se editó en 1491. No, perdón, se editó en el 1508 por ahí.
pero José Pinel es un autor que nació en 1550. Así es. Y eso está vigente aquí más que en ninguna parte. Por ejemplo, Giovanni Villalobos ha hecho excelentes libros, igual que Quintero. Y uno va al Moján, y ¿qué tienen? Festivales de décimas. Y Víctor Hugo Márquez, lo más autóctono. Sí, Víctor Hugo Márquez va por todas partes cantando en décimas y estudia décimas, ¿no? Y fíjese, eso es prácticamente un anacronismo cultural. Es la supervivencia de una huella que dejaron los españoles. De manera que nosotros no podemos negar ninguna parte de nuestra genética. Tenemos de indígenas, sí. Claro. Tenemos de negro. Yo me veo, no sé si blanco o algo parecido, pero a mí un dermatólogo me burlaba porque él era negrito, él se llama Leal Antunes, y entonces me quemaba unas verrugas por aquí y decía, ay, le tenéis, vos te la echáis de catirito, pero estas verrugas son de negro. Sí. Pero fíjese, entonces estos adoptan una cosa que en España tiene desde aquella época. Esa es una de las mejores muestras para mí de este mestizaje. Claro. Nosotros, el bolero es cubano, el bolero es de aquí, hay magníficos boleros. Yo creo que en Venezuela Billo no hizo una cosa más bonita que Caracas Vieja. Así es. Y hay otro ejemplo por ahí. Mire, yo pasé mi infancia oyendo la rocola. Y si a mí me dicen qué recuerdo yo de mi infancia, es una canción de una orquesta típica de Buenos Aires y se llama Noches de Hungría. Yo pasé mis desvelos oyendo Noches de Hungría. Sí. Esta última parte del programa y estas cosas que nos está diciendo el doctor Molina me permite compartir una reflexión que creo que es muy importante, ¿no? Porque hay muchas maneras de ser racista. Una manera de ser racista es la negación. Entonces resulta que se asume una identidad indígena válida, importante, o sea, innegable, pero igualmente una identidad africana que es reciente en el continente americano, 3 siglos. Pero se renuncia o se borra una identidad hispana, pero que no es hispana tampoco, no es española, porque ahí está lo árabe, está lo iberoamericano, que hoy en día en la lengua y en costumbre y en tantas cosas, pues se refleja, ¿no? De tal manera que la universalidad de la identidad, yo creo que lo que permite particularizarnos como marca ibero-zuliana. Hemos tenido un programa, a mi juicio, interesante con el doctor Molina. Agradecemos el acompañamiento de ustedes todos los domingos en La Gente Quiere Saber y hasta una próxima ocasión.